Muy bien, buenos días. Pues empezamos, si les parece. El motivo de la rueda de prensa es darles a conocer una iniciativa legislativa que acabamos de registrar en el Parlamento de Navarra, que es una proposición de ley foral que modifica la Ley Foral de Ordenación del Territorio con la intención de modificar, de flexibilizar la normativa urbanística para permitir avanzar en un desarrollo urbanístico sostenible, en un concepto de ciudad compacta del siglo XXI, con criterios de movilidad, de eficiencia energética y de rehabilitación de viviendas, que permita avanzar, como digo, en ese nuevo concepto de ciudad del siglo XXI, que contribuya a garantizar el derecho efectivo de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y también que todas esas actuaciones contribuyan a crear empleo en lo que tiene que ser el nuevo sector de la rehabilitación y del urbanismo en la comunidad foral, asumiendo de esta manera y tratando de llevar a la práctica lo que ya la Mesa por el Empleo hace casi un año determinó en sus recomendaciones. Una de ellas era este tema en concreto, que era modificar y simplificar la gestión urbanística, la normativa urbanística, para avanzar desde el punto de vista medioambiental en todos estos conceptos. Es verdad que el Partido Socialista lleva trabajando en este tema mucho tiempo. Lo propusimos ya en aquellas 35 medidas para reactivar la economía, en nuestra propuesta de la Mesa por el Empleo, también en las propias conclusiones de la propia Mesa por el Empleo. Pensamos que ha habido una evolución de la sociedad que ha encontrado dificultades en la gestión urbanística sostenible, porque el marco normativo es rígido, no se ha actualizado adecuadamente y también porque se han encontrado en muchas ocasiones, nos hemos encontrado con intereses especulativos no deseados y políticas que supuestamente planificaban el desarrollo urbano, pero que en realidad solamente buscaban un crecimiento económico artificial y engañoso que acabaron produciendo precisamente lo contrario de lo deseado, que era la burbuja inmobiliaria. En ese sentido, entendemos que tenemos un panorama donde no se garantiza adecuadamente, como les decía, ni adecuada ni eficazmente el derecho constitucional a la vivienda por parte de muchos sectores de la población, que hay importantes desequilibrios en el diseño de las ciudades. No hay más que ver la trama urbana de la cuenca de Pamplona y especialmente de Pamplona para ver calles con un edificio, sin otros edificios, en lo que empiezan a ser actuaciones desestructuradas que con una agilización de los planteamientos podrían ser bastante más compactas en ese sentido y seguidas, ¿no? Y a la vez somos conscientes también de que este es un sector que se pasó 7 pueblos en las últimas décadas en España, que iba más a la especulación que a crear ciudad y a crear condiciones de vida, y entendemos que algo puede estar cambiando debido a la crisis en esos planteamientos. El planteamiento que aquí se hace nada tiene que ver con la especulación. Lo primero que hace es incorporar los criterios de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a lo que es el desarrollo urbanístico. Y a partir de ahí tratar, como digo, de hacer ciudades seguidas, compactas, equilibradas, sostenibles, donde el medio ambiente, la eficiencia energética y la fácil movilidad de sus ciudadanos dentro de la trama urbana sean una realidad. En todo esto, en todo este tema, la Fundación Laboral de la Construcción ha venido trabajando desde hace más de un año y medio en este planteamiento y ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios un extenso e interesante trabajo que analiza todas estas evoluciones y que propone un cambio normativo concreto. El Grupo Parlamentario Socialista ha entendido conveniente trasladar ese trabajo técnico y profesional que se ha venido desarrollando durante más de año y medio y que va en la línea, insisto, de lo aprobado en la Mesa por el Empleo al Parlamento mediante esta proposición de ley foral, con la intención de abrir un debate que busca el consenso, y a poder ser la unanimidad o una inmensa y transversal mayoría, que permita que actuaciones que se pueden hacer desde lo público, sin un gasto adicional, simplemente facilitando las cosas con la normativa, pueda contribuir a crear empleo de forma inmediata. Y esa es la voluntad de la proposición de ley. Como ven ustedes, el texto, que, insisto, asumimos como texto base para la discusión lo que ha propuesto la Fundación Laboral de la Construcción y sus técnicos, en ese sentido, tiene, lógicamente, unas modificaciones considerables y ahí está absolutamente detallado como propuesta de proposición de ley. No obstante, para facilitar el trabajo, creo que lo más importante, sin lugar a dudas, es la introducción y la primera de las exposiciones de motivos, que ahí
creemos que está toda la visión, la misión y la intención y el objeto de la proposición de ley, y posteriormente hay un resumen. Claro, esto todo hay que adecuarlo a la técnica legislativa, pero hay un resumen de facto en lo que es el texto de la proposición de ley en el apartado 2, con número romano, que es, veo que no están estas páginas numeradas, es la 1, 2, 3, 4. En la cuarta página, donde aparece ese TOS, ese capítulo segundo, ahí va recorriendo los diferentes artículos que se modifican, cómo y para qué. Y, por ejemplo, el primero, no voy a leer todos porque ahí lo tienen ustedes, dice el apartado 1 y 2, significa la aplicación al derecho urbanístico navarro de los principios de transparencia y participación derivados de la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto. Nos parece fundamental. La Ley de Transparencia contempla muchas más cosas de las que ahora se están aplicando, y una de ellas es que el urbanismo, que siempre lo miramos con sospechas más que fundadas, pase a ser un espacio de transparencia y de claridad y también de participación ciudadana. En definitiva, creemos que este es un ejemplo de que, dentro de los actuales parámetros presupuestarios de la comunidad foral y de los niveles de ingresos y de gastos, actuaciones políticas comprometidas desde lo público, desde el Gobierno de Navarra, pueden incentivar claramente la creación de empleo de forma inmediata y, además, hacerlo en actuaciones que, a su vez, pueden mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos. Insistimos, la voluntad es de consenso. El trabajo presentado, asumido de la Fundación Laboral de la Construcción, es un trabajo técnico y profesional. Evidentemente, ahora tiene que haber un debate político y cada grupo parlamentario deberá aportar, nosotros también lo vamos a hacer, algunas actuaciones que nos parece que deberían modificar este primer texto para el debate y para el consenso. Estamos en tiempo hábil de legislatura, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Hay casi un año hasta las nuevas elecciones autonómicas y de ese año hay 8 o 9 meses de trabajo efectivo parlamentario donde, desde las instituciones forales, se pueden hacer muchas cosas que tengan una plasmación y un trabajo inmediato en lo que son las condiciones de vida de la gente y, sobre todo, que influyan en lo que es la principal preocupación ciudadana y tiene que ser la principal actuación política, que es todo lo que sea posible por dinamizar la economía y crear empleo, tiene que ser, desde luego, la tarea prioritaria del conjunto de los parlamentarios forales y, evidentemente, lo va a ser también, lo va a seguir siendo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y nada más, las preguntas que me quieren hacer. En todo caso, insisto, creo que del extenso documento, ahí está todo, en todo caso, vamos, todas las modificaciones que se proponen, pero esos apartados que les he comentado yo creo que pueden ser incluso más ilustrativos y más concretos que lo que yo en estos momentos les estoy diciendo como objeto de la iniciativa política que hemos tomado. Y nada más las preguntas que quieren hacer. No, es decir, en la mesa por el empleo, no lo tengo ahora aquí, pero yo creo que fueron 40 y tantas propuestas de actuación en materia económica. 2 de ellas, en realidad, son lo que aquí recoge esta proposición de ley. Claro, nosotros venimos insistiendo, esto se aprobó en la mesa por el empleo a finales de junio, ahora va a ser un año. La Junta de Portavoces, antes de San Fermín, creo que lo aprobó, y luego hubo un pleno en agosto, extraordinario, con otro tema, y se metió como declaración institucional, es decir, aprobado está, ¿no? Nosotros pensamos que el Gobierno ha desarrollado alguna pequeña cuestión, pero no ha desarrollado realmente las medidas que proponía la mesa por el empleo. Bien. Claro, llegados a ese extremo, ¿qué es lo que podemos hacer? Insistir en que la cumplan, en que cumplan las recomendaciones, pero claro, hay también otra forma de hacerlo, que no se puede hacer en todas las recomendaciones, pero en algunas sí, por ejemplo aquí, que es, bueno, pues si usted no lo ha desarrollado ni lo ha cumplido, pues lo vamos a poner en una proposición de ley. Porque claro, las leyes ya sí que las tienen que cumplir necesariamente en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que también, es decir, la actuación de la Fundación Laboral de la Construcción a mí me parece que es claramente encomiable, ¿no? Han hecho un trabajo, lo ponen a disposición de todos los grupos parlamentarios y ya está, ¿no?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es decir, de acuerdo, vamos a hacer una proposición de ley, lógicamente esa proposición de ley se tendría que cumplir. O sea, aquí cuando dice, pues se modifica el artículo tal para que las actuaciones de los estudios de detalle se incorporen necesariamente medidas de eficiencia energética. Es decir, pues tendrá usted que poner o placas solares o geotermia o no sé qué o tal. Claro, a partir de ahí habrá que hacerlo así. Ya no va a ser voluntad del Gobierno estas medidas, sino que va a ser una obligación en ese sentido, ¿no? En todo caso, las cosas como son, no presentamos esta proposición de ley, o sea, es decir, hacemos la denuncia de que el Gobierno lo tenía que haber hecho, esto es evidente, ha pasado un año, ¿no? Y esa es la crítica, pero no presentamos la proposición de ley foral tanto como un elemento de buscar la confrontación, sino más bien de buscar el consenso entre todos los que sea necesario dentro del Parlamento de Navarra para este tema. Porque si la ley se aprueba sustancialmente en los términos que va aquí, aunque insisto, yo creo que algunas cuestiones las tenemos que debatir entre todos con tranquilidad en la correspondiente comisión parlamentaria, va a ser un instrumento donde, sin tener que hacer aportaciones presupuestarias adicionales, puede haber un incremento sustancial en actuaciones diferentes a las que ahora se hacen en el sector inmobiliario y de la construcción. Eso es cierto. Claro, tendrá que querer el sector, si no quiere, evidentemente no lo hará. Pero sí que se les va a facilitar un instrumento muy interesante. O sea, esto no es más especulación, insisto, es más eficiencia y es modernización y es transparencia, donde las instituciones públicas no tienen necesariamente que fijar una línea de financiación adicional, como pueden ser en muchas otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que el sector necesita un cambio importante. A mí me parece que ellos mismos ya son conscientes de que todos aquellos tiempos de la especulación fácil y del crecimiento y de la burbuja, eso fue un error absoluto. Aquí lo que hay que hacer es también que el empleo y la actividad económica sea sostenible, porque milagros no hay. Y aunque haya gente que ha dado pelotazos, evidentemente ahora igual están en peores circunstancias, ¿no? O sea, lo que hace falta es un trabajo sostenible y unas líneas de trabajo y de actividad económica sostenibles, y para eso esto puede ser un instrumento muy importante, ¿no? De hecho, en esa fundación, vamos, ahí está desde los técnicos, los profesionales, diferentes administraciones que colaboran, la patronal, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, es decir, que ya en sí mismo es una propuesta inicial muy participativa y consensuada, ¿no? En todo caso, claro, las decisiones legales pues las tiene que tomar el Parlamento, y ahora sí que nos parece que habría que abrir ese debate político y parlamentario. Bueno, a priori, aquí lo único que se dijo es que se le animaba a presentarse, pero aquí que yo sepa no se ha tomado partido, entre otras cosas porque, es decir, yo creo que tienen que cambiar muchas cosas en el PSOE, pero algunas están cambiando ya. O sea, es igual quién pudiera ser la candidata o el candidato, entre comillas, oficial. Porque el 13 de julio, curiosamente, ¿no?, pero como es en toda España, el 13 de julio desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, aquí en esta sala y en todas las sedes socialistas de Navarra, habrá una urna para que los afiliados elijamos directamente al secretario general del PSOE. Por lo tanto, es igual quién pueda apoyar a quién. Porque al final, bueno, aquí vendremos vestidos de pamplonica, ¿no?, pero cada uno pondrá en el sobre lo que le parezca mejor. Claro, es que esto está empezando a cambiar. Tiene que cambiar todavía mucho más, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo pienso que Susana, sinceramente, podía perfectamente haber participado en lo que es esa regeneración del PSOE y en lo que es fijar su nueva estrategia. Ella, con cierta lógica, vamos a ser claros, ha querido priorizar su compromiso que tiene ahora, que es con Andalucía, al respecto, ¿no? Como ya dice, por otra parte, es la comunidad más poblada de España en ese sentido, ¿no? Pero hay otras personas, ¿no?, y puede haber otras personas más, además de las que salen en la prensa. Aquí lo importante es quien quiera ser secretario general que diga qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, cuál es la estrategia, cuál es el programa, y si está dispuesto a hacerlo con el conjunto de los afiliados, con las bases del partido y además con la participación de la sociedad.
porque si no, no haremos nada, ¿eh? Si simplemente el PSOE se limita a sustituir a un secretario general por otro secretario general, sin hacer una reflexión profunda de lo que ha pasado y de lo que hay que hacer en estos nuevos tiempos políticos y sociales, no servirá para nada. Por lo tanto, no es una cuestión de caras, de perfiles personales o políticos, es una cuestión de fondo. Y si se aborda el fondo del tema, a partir de ahí no va a haber problemas, o sea, no va a quedar vacante la Secretaría General. Seguro que hay más de una persona, muchas personas que perfectamente reúnen capacidades suficientes para liderar esa regeneración dentro del PSOE. Pero, insisto, lo importante es qué estrategia, qué programa, cómo se van a hacer las cosas, si se van a hacer contando con los afiliados permanentemente y si además se va a hacer con la participación de la ciudadanía para estar a la altura de sus demandas. No, bueno, mire, ahora lo que tenemos que pensar los que de alguna forma todavía estamos inactivos y optamos también nosotros a ese puesto, pero ese tema no, lo digo en broma, ¿eh? No, yo creo, a ver, a mí me parece que no pasa nada porque cada uno diga lo que piensa, ¿eh? Y si bueno, pues cuando se dice, ¿por qué tienen que decir los varones qué tal? Que lo digan. A mí lo que me preocuparía es que un secretario general o alguien con cierta relevancia dentro del partido no lo diga. ¿Por qué no lo va a decir? Claro, pues igual queremos saber otros también qué es lo que piensa al respecto, ¿no? O sea, no hay ningún problema por decirlo, insisto, porque es que no se va a condicionar el voto. Que la gente, cuando hay una urna y podemos meter un sobre en la urna, decidimos lo que nos parece mejor, sin lugar a dudas, o por decirlo finamente, o menos finamente, lo que nos da la gana, ¿no? Pero yo creo que sí que es bueno, que no es negativo que salgan, bueno, pues personas conocidas del partido, ¿no?, diciendo, bueno, pues yo prefiero que sea Edu Madina o que sea el de Izquierda Socialista o que sea el otro, bueno, pues será su opinión. Pero la opinión que va a haber es la del conjunto de los afiliados. Es la primera vez que se hace así. Ya veremos a ver si otros partidos lo hacen así también. No creo yo que se atrevan en ese sentido, ¿no? Porque la democracia es muy buena, es muy bonita, pero si se cree en ella. Si no, pues suele haber más de un disgusto en ese sentido, ¿no? Pero vamos, yo creo que el proceso se está viendo con bastante tranquilidad, por otra parte, ¿eh? En ese sentido. No sé si habrá más candidatos, me imagino que sí, pero la verdad es que no lo sé. En todo caso, esto lo vamos a ver enseguida, porque el plazo para recoger avales empieza mañana, creo, y acaba dentro de una semana, con lo cual yo creo que en torno a este fin de semana veremos si solamente están los que han dicho o si hay más gente dispuesta, ¿no?, al respecto. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias.